Buenos días, en esta parte de la lección vamos a hablar de la concordancia de género. Como decíamos, en español la concordancia funciona sistemáticamente en dos contextos: en los rasgos de persona y número, en el verbo y el sujeto, y en los rasgos de género y número en la frase nominal. Ya hemos visto algunos detalles sobre cómo funciona la concordancia de número y persona entre el verbo y el sujeto. En esta sección vamos a hablar sobre cómo funciona la concordancia de género y número en la frase nominal. Primero unos ejemplos. Si digo las ventanas abiertas o el cepillo negro, veo que las terminaciones de las ventanas ya abiertas coinciden y las terminaciones de el cepillo negro más o menos coinciden, sobre todo en el caso de cepillo negro y no tanto en el caso de él. Las ventanas abiertas, la A es lo que me indica el género femenino y la S de las ventanas abiertas es lo que me indica el plural. El género tiene tres partes. Por un lado, clasifica las palabras en dos grupos, que llamamos masculino o femenino, pero que en realidad podríamos llamar de otra manera porque eso no quiere decir que los objetos inanimados tengan un género biológico femenino o masculino, simplemente que los clasificamos en dos grupos que coinciden con el género biológico de los hombres o de los seres animados, masculino o femenino. Por ejemplo, si digo árbol, suelo, sofá, camión o televisor, todas estas palabras tienen unas características sintácticas y gramaticales que hacen que las llamemos masculinas, mientras que casa, televisión, luz, pared o canción tienen otras características sintácticas gramaticales que hacen que las llamemos femenino. El caso de televisor y televisión es revelador porque el mismo objeto se asigna a un género masculino en el caso de televisor o femenino en el caso de televisión según la variedad dialectal, y el objeto es el mismo. La segunda propiedad del género consiste en asignar a los sustantivos una terminación según el grupo. Entonces a los del grupo masculino les podemos asignar una terminación que puede ser o, y o cualquier otra parecida, y a los del grupo femenino podemos asignarles una terminación a, idad o sion. Lo que quiere decir esto es que algunas terminaciones son típicamente de género masculino como o y otras son típicamente de género femenino como a, pero estas no son las únicas terminaciones que coinciden con masculino o femenino. Por ejemplo, canción, acción, sanción, función y reputación son todas palabras femeninas y terminan en ción, mientras que papel, tropel, burdel, mantel y redondel son todas palabras masculinas y acaban en el. La tercera propiedad del género es que hace que distintas partes de la frase nominal usen las terminaciones del mismo grupo. Es lo que llamamos concordancia de género. Es decir, femenino, la ventana abierta, coincide que las tres palabras terminan en la terminación femenina, mientras que el cepillo negro, las tres palabras terminan en la terminación masculina. A veces las terminaciones de género coinciden en las distintas palabras, pero otras veces no. Unas hermosas ventanas amarillas frente a esta gran fuente caliente, donde la única palabra que termina en la A típica de femenino es a, y las otras o no tienen terminación de género como gran, o la terminación no es necesariamente de género como fuente o caliente. El rasgo de género se diferencia del de número en un aspecto importante. El rasgo de número corresponde generalmente con una diferencia de los referentes del mundo. Es decir, si digo persona o personas, esto corresponde con distintos objetos del mundo. En un caso hay una sola persona, en el otro caso hay más de una persona. En cambio, el género solo corresponde con una diferencia en los referentes del mundo con los nombres animados, pero el género gramatical se le aplica a todos los nombres, no solo a los animados. Es decir, que si digo niño o niña, esto corresponde con una realidad distinta en cada caso en el mundo. Pero si digo mango o manga, eso no corresponde con terminaciones de género biológico distintas en el mundo. Asignar la terminación de género a los nombres y realizar la concordancia de género entre los elementos nominales son propiedades muy difíciles de adquirir en la L2 y se adquieren muy tarde. La adquisición de número, en cambio, es más simple. En resumen, los sustantivos se asignan a una de dos clases, géneros. Según el género pueden recibir morfemas de un tipo o de otro, y las palabras de una frase nominal concuerdan en género y número abstracto. A veces la terminación es la misma y a veces es distinta.